A veces, los mayores enemigos están dentro de casa. Estas palabras son difíciles de aceptar, pero son más reales de lo que jamás imaginé. Soy Clara, una mujer común que pensaba tener una vida estable, una familia imperfecta, pero llena de amor. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia, es la verdad que destruyó todo lo que creía conocer. Una verdad que acechaba en las sombras de mi propio hogar, esperando el momento perfecto para desgarrarme por completo. Nunca pensé que el hombre que prometió cuidarme y la hija que era mi razón de vivir podrían guardar un secreto tan oscuro, tan devastador. Pero esa noche, todo cambió. Lo vi con mis propios ojos. Este no es un relato fácil de contar, pero si alguna vez has sentido que algo no encaja, que las piezas de tu vida ocultan algo inquietante, esta historia te hará mirar más allá de las apariencias. ¿Te atreves a conocer lo que realmente pasó? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Antes de que todo se desmoronara, mi vida parecía haber encontrado un equilibrio. Como madre divorciada, atravesé años difíciles criando a Eva, mi hija adolescente. Pero la vida me regaló una nueva oportunidad con Daniel, un hombre encantador que llegó cuando menos lo esperaba. Daniel no solo me hizo sentir amada de nuevo, sino que parecía ser el pilar que tanto necesitábamos en nuestro hogar. Su carisma y paciencia lo convertían en el compañero ideal, y pensé que finalmente estábamos construyendo la familia que Eva y yo merecíamos. Eva, sin embargo, era un alma libre, una adolescente en plena búsqueda de identidad. Aunque ella era mi mayor alegría, también era mi mayor desafío. Su carácter fuerte y su reticencia hacia Daniel creaban tensiones que, con el tiempo, se convirtieron en algo habitual. Mientras yo veía en Daniel a un hombre protector y cariñoso, Eva nunca lo aceptó del todo. Decía que no era genuino, que algo en él no le inspiraba confianza. Nuestra dinámica familiar se movía entre momentos de paz y pequeños roces. A pesar de las diferencias entre Eva y Daniel, yo seguía creyendo que con el tiempo todo mejoraría. Pero la distancia entre ellos nunca desapareció, y aunque yo lo atribuía a la adolescencia de Eva, algo más oscuro ya estaba en marcha, acechando detrás de la aparente normalidad. Las disputas comenzaron de forma aparentemente insignificante, pequeños enfrentamientos que podrían pasar desapercibidos en cualquier hogar. Una noche, durante la cena, Daniel le sugirió a Eva que pasara menos tiempo en su teléfono móvil y más tiempo estudiando. Lo que inició como un comentario casual terminó en un intercambio de palabras tensas, con Eva levantándose bruscamente de la mesa y dejándonos a Daniel y a mí en un incómodo silencio. Era difícil saber si aquello era solo una etapa de rebeldía adolescente o si había algo más profundo tras su actitud. Yo intentaba ser la mediadora, buscando apaciguar los ánimos. Hablaba con Eva sobre la importancia de respetar a Daniel, mientras que con él insistía en que tuviera más paciencia con ella. Sin embargo, parecía que cuanto más intentaba acercarlos, más se alejaban. Daniel solía decirme, es normal, es una adolescente. Ya se acostumbrará a mi presencia. Por su parte, Eva me repetía con firmeza, no te das cuenta, mamá. Él no es quien dice ser. Sus palabras comenzaban a sembrar una pequeña semilla de inquietud en mi interior, pero seguía negándome a aceptarlo. Fue entonces cuando los primeros indicios de algo extraño comenzaron a surgir. En varias ocasiones, capté miradas entre Eva y Daniel que me desconcertaron. No era solo desdén o rechazo por parte de ella, había algo más, una mezcla de miedo y desafío en sus ojos. Daniel, por su parte, parecía incómodo, como si evitara cruzarse con su mirada durante demasiado tiempo. También empecé a notar gestos sutiles, una mano que se retiraba rápidamente del hombro de Eva cuando yo entraba a la habitación, o un silencio abrupto cuando yo preguntaba de qué estaban hablando. Aunque intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías, una parte de mí ya intuía que algo no estaba bien. Eva ya no era la misma. Mi hija, antes extrovertida y llena de energía, comenzó a refugiarse en su habitación, siempre con las puertas cerradas y la música apagada. Sus respuestas eran cortas, casi mecánicas, y evitaba mirarme a los ojos cuando intentaba conversar con ella. Incluso dejó de invitar a sus amigas a la casa, algo que siempre había disfrutado. Al principio, pensé que era una fase pasajera, quizá estrés por la escuela o algún conflicto típico de la adolescencia. Sin embargo, había algo en su nerviosismo, en la forma en que se sobresaltaba si alguien tocaba su puerta, que me dejó inquieta. Daniel, por su parte, también había cambiado. Siempre había sido relajado y cariñoso, pero ahora parecía constantemente distraído, como si algo lo preocupara.
Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía de forma forzada y culpaba al trabajo. Son los plazos, Clara. No te preocupes, solo estoy agotado. Pero había algo en su tono, en la forma en que evitaba mis preguntas, que no encajaba. A veces lo veía mirar a Eva de una manera que no podía definir. No era una mirada de enojo, pero tampoco de afecto. Era inquietante, aunque seguía intentando convencerme de que estaba exagerando. Clara decidió que no podía seguir ignorando las señales, por más dolorosas que fueran. Una tarde, cuando Eva no estaba en casa, decidió enfrentarse a Daniel. Con voz temblorosa pero firme, le exigió una explicación sobre las actitudes extrañas y las miradas que había estado percibiendo. Daniel, al principio, intentó justificar sus acciones, hablando de estrés laboral y complicaciones personales, pero Clara no pudo evitar notar el tono evasivo en su voz. Al instante, Clara entendió que las palabras no serían suficientes para ocultar la verdad que ambos habían estado encubriendo. Poco después, Clara confrontó a Eva. La conversación fue aún más difícil, pues la joven, con los ojos llenos de lágrimas, trató de defenderse sin poder negar lo que había sucedido. No sé cómo pasó, mamá, fue solo una vez, pero me siento perdida, dijo Eva, mientras Clara sentía que el mundo se le venía abajo. El dolor de la traición de Daniel era insoportable, pero escuchar a su propia hija involucrada fue aún más desgarrador. Clara no podía creer que su familia, la que había considerado segura y amorosa, estuviera tan rota por dentro. Clara se encontró a solas con sus pensamientos, en medio del caos emocional que se desató tras el enfrentamiento. El peso de la traición de Daniel y Eva la ahogaba, y su mente no dejaba de preguntarse cómo podría seguir adelante. Sin embargo, las consecuencias de una revelación tan dolorosa no solo afectarían a Daniel, sino también a su hija, Eva, quien ya estaba destrozada por la culpa. Miró hacia adelante, hacia un futuro que aún era incierto, pero con una nueva perspectiva. Este era el comienzo de una etapa donde no estaba dispuesta a permitir que el miedo o la traición controlaran su vida. Clara decidió tomar las riendas, no solo de sus decisiones, sino de su propio bienestar emocional. Si bien el camino era aún un misterio, entendió que cada paso que daba la acercaba un poco más a la resiliencia. Por encima de todo, entendió que la verdadera fortaleza no radica en evitar la confrontación, sino en enfrentar la verdad con valentía y aprender de cada cicatriz que deja el dolor. Clara se levantó lentamente, observando la ventana que se abría hacia el horizonte. La luz de la tarde se filtraba tímidamente a través de las cortinas, reflejando una calma que contrastaba con el torbellino interno que sentía. Todo su mundo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de traición era un peso insoportable, y la vida, que antes parecía seguir un curso tranquilo y ordenado, ahora se encontraba desbordada por el caos de la incertidumbre. Durante años había cultivado una imagen de lo que quería ser, de lo que creía ser su familia, pero ahora esa imagen se desmoronaba ante ella, dejando al descubierto una verdad amarga y cruel. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se había quebrado de forma irreparable. A lo largo de las semanas siguientes, Clara se encontró sumida en una espiral de pensamientos oscilantes. En ocasiones, se encontraba tratando de justificar los actos de Eva y Daniel, como si hubiera algo más allá de lo que sus ojos veían. Se dijo a sí misma que el estrés, las tensiones de la vida moderna, o incluso sus propias inseguridades, podían haber jugado un papel en lo sucedido. Pero había momentos en los que la verdad se le presentaba con una claridad brutal. No podía seguir engañándose, ni permitir que esa mentira siguiera controlando su vida. La traición no era solo de Eva y Daniel, sino también de ella misma por no haber visto las señales a tiempo. Clara pensó en Eva, su hija, en la que había puesto toda su confianza, creyendo que la relación madre-hija era inquebrantable. Sin embargo, lo que había descubierto la había dejado devastada. En el fondo de su corazón, sabía que había algo más que no se le había contado, algo que iba más allá de una simple rebeldía adolescente o una fase pasajera. Eva había cruzado una línea que ninguna madre espera ver traspasada, y aunque el dolor de la traición por parte de su hija era profundo, el desgarro más grande venía de la sensación de ser ignorada, de no ser vista en su dolor. En su mente, una voz susurraba constantemente: ¿cómo pude no darme cuenta? Mientras tanto, Daniel, el hombre que Clara había creído su compañero perfecto, parecía ser cada vez más evasivo y distante. Sus intentos de darle explicaciones siempre se veían empañados por excusas poco convincentes. A veces, pensaba que si él hubiera mostrado alguna muestra de arrepentimiento o explicaciones sinceras, el peso de la traición sería más llevadero. Pero no lo hizo.
Cada palabra que salía de su boca sonaba vacía, como si todo lo que había construido con ella fuera una simple fachada para ocultar su verdadera naturaleza. Clara comenzó a preguntarse si alguna vez había conocido al verdadero Daniel, o si siempre había sido una ilusión. Las noches se convirtieron en su refugio, un espacio donde podía procesar todo lo que había sucedido, pero también un lugar donde las sombras del dolor se volvían más intensas. Las horas pasaban lentamente, mientras Clara daba vueltas en la cama, sumida en pensamientos que no la dejaban descansar. ¿Era posible perdonar? ¿Debería perdonar a Eva, su hija, por haber quebrado su confianza de una forma tan cruel? ¿Y a Daniel? ¿Qué quedaba de su relación después de lo que había hecho? La pregunta más aterradora era si, al perdonar, se traicionaría a sí misma. ¿Cuánto podría soportar? En sus momentos de reflexión, Clara recordaba las pequeñas cosas que la habían unido a Daniel, las caminatas al atardecer, las largas charlas hasta la madrugada, las risas compartidas. Se preguntaba si todo eso había sido real o simplemente un espejismo. El amor, que en su momento había sido un refugio cálido, ahora se sentía como una mentira elaborada. La confusión era abrumadora. ¿Cómo se reconstruía algo tan profundamente roto? No estaba segura de si deseaba reconstruirlo. Su corazón, destrozado por las mentiras y las traiciones, le decía que quizá ya era hora de buscar un nuevo camino. Pero entonces, su mente volvía a Eva. Su hija, la joven que había sido su mayor alegría y, al mismo tiempo, su mayor desafío. Clara la veía cambiando ante sus ojos, tan distante, tan diferente de la niña que había criado. La desconexión entre ellas era evidente, y Clara no sabía si era el resultado de la traición o si ya existía una grieta previa que ella no había sido capaz de detectar. La relación entre madre e hija ya no era la misma, y el miedo a perderla por completo comenzaba a pesarlo todo. Eva parecía más distante cada día, y Clara no sabía cómo acercarse a ella. La joven ya no confiaba en su madre de la misma manera. Un día, Clara decidió enfrentar la verdad sin rodeos. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, ni permitir que el miedo la paralizara. Se reunió con Eva y Daniel, y en esa conversación se desbordaron las emociones. Fue una escena cargada de tensiones, recriminaciones y dolor. Clara, con el corazón hecho pedazos, miró a los dos con una mezcla de ira y tristeza, exigiendo explicaciones que, en ese momento, ya no importaban tanto. Las palabras fueron pocas y las emociones muchas. Era evidente que, en ese encuentro, no había espacio para la reconciliación. Solo quedaba una pregunta: ¿qué haría Clara ahora? El enfrentamiento no resolvió nada, pero permitió que las emociones que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo salieran a la superficie. Las lágrimas de Eva y las disculpas vacías de Daniel no fueron suficientes para aliviar el dolor de Clara. Sin embargo, al menos, le dio claridad. Ahora sabía que, a pesar de todo lo sucedido, necesitaba tomar el control de su vida. Tenía que reconstruir su confianza, no en los demás, sino en sí misma. La resiliencia no significaba seguir eligiendo a los mismos, sino aprender a sanar y avanzar por su propio camino. A medida que pasaban los días, Clara intentó encontrar la respuesta a la pregunta que le había dado vueltas durante todo este tiempo: ¿debía exponer la verdad al mundo, o mantenerla en secreto para proteger a su familia? La decisión no era fácil, y el dolor seguía siendo inmenso. A veces, pensaba que al mantener todo en privado podría evitar causar más sufrimiento, pero luego se daba cuenta de que hacerlo solo prolongaría el proceso de sanación. No podía vivir una mentira más. Finalmente, Clara tomó una decisión. La verdad no podía permanecer oculta. Decidió hablar, no solo con Eva y Daniel, sino también con las personas que la rodeaban. Su familia, sus amigos, merecían conocer lo que había sucedido. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. Sabía que las repercusiones serían duras, pero también entendió que, al enfrentar la verdad, comenzaría su verdadera sanación. La resiliencia de Clara no se trataba solo de lo que había vivido, sino de lo que estaba dispuesta a aprender de todo esto. Aprendió que la confianza no se recupera con palabras, sino con acciones. Aprendió que el perdón no es un favor que haces a los demás, sino un regalo que te das a ti misma. Y, más importante aún, aprendió que, aunque la vida la había golpeado con dureza, aún tenía el poder de reconstruirse, de redescubrirse y de seguir adelante.